Muy buenos días hermanos, día viernes, ya estamos terminando esta semana, primera semana de este último mes del año. Muy bienvenidos, estamos muy contentos de poder hacer este devocional. Hemos venido estudiando un tema que nos apasiona, hablar de Dios, de los atributos, de las perfecciones de Dios, en esta serie que titulamos El Dios que adoramos. ¿Conocemos al Dios que adoramos? ¿Adoramos a un Dios bíblico? Ese es el propósito, porque como dijimos al principio, todos nosotros tenemos alguna idea de Dios. Todo el mundo tiene alguna idea de Dios, pero no todas esas ideas o conceptos tienen que ver o son fundadas en la Escritura, en la palabra de Dios. Vamos a comenzar entonces nuestro devocional de hoy. Si usted tiene su Biblia, quiero invitarlo a que la abra conmigo en el Salmo 102, y vamos a leer desde el verso 25 en adelante. Salmo 102, verso 25 en adelante. Dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. De nuevo lo leo. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Malaquías capítulo 4, verso 6, dice: porque yo Jehová no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Como dije, el tema que hemos venido tratando estos días es sobre el carácter, naturaleza, los atributos de Dios. No debería sorprendernos que en las iglesias hablamos de Dios y sus perfecciones, porque es el tema de la teología por antonomasia. Es el tema principal, es la teología propia, le pertenece a la teología el estudio de Dios. El mejor resumen que por lo menos yo he visto, que yo he leído respecto de Dios, como dije, un resumen, lo encontré en el Catecismo Menor de Westminster. El Catecismo Menor define así a Dios. Mire, escúchelo. Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Me encanta esa definición, me encanta la definición del Catecismo Menor de Westminster. Lo voy a leer de nuevo. Dice: Dios es un espíritu, ya hemos hablado de que Dios es espíritu, pero es un espíritu infinito, eterno e inmutable, manifestado en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Lo primero que nos dice el catecismo respecto de Dios es que en esencia Él es espíritu. Él es un ser personal, pero sin cuerpo. Eso es lo que quiere decir espíritu. Es lo que lo hace incomprensible para nosotros como seres creados. Lo segundo que nos dice, a través de tres adjetivos, nos dice que Él es espíritu, pero luego dice que es infinito, eterno e inmutable. Es un espíritu, pero ese espíritu es infinito, eterno e inmutable. Dijimos que infinito, que Él no está sujeto al espacio, ni aún la inmensidad del universo lo puede contener. Dios contiene el universo, no el universo a Él. Luego nos dice que ese espíritu es eterno, es decir, el tiempo no le afecta, el tiempo no le daña, el tiempo no lo limita, no lo cansa, el tiempo no le hace mella a Dios. Y luego nos dice que ese espíritu, que también es infinito, eterno, también es inmutable. Es decir, que a pesar de ser infinito y eterno, sin restricción de espacio-tiempo, Él es el mismo para siempre, sin cambio, sin alteración, sin mutación, sin mejoría o deterioro, sin progreso o evolución. Esa es la definición del catecismo. Bueno, en tercer lugar, el catecismo nos dice que este espíritu infinito, eterno e inmutable lo es en 7 aspectos de su
existencia. Ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Y hoy vamos a hablar de la tercera, que Él es un espíritu infinito, eterno, inmutable. Vamos a hablar hoy de la inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa que nuestro Dios sea inmutable? Literalmente quiere decir que Dios es el mismo perpetuamente. Los cambios, mutación, alteración, perfección, deterioro, no son de Él. Él en esencia sigue siendo el mismo. La eternidad no le afecta, el tiempo no le afecta. Él es el mismo. Las circunstancias, todo lo que ocurre en tiempo y espacio no le afecta, no lo mejora, no lo deteriora, porque Él no depende del tiempo, no está sujeto al tiempo. Él es inmutable. Como dije, los cambios, la mutación, las alteraciones, las mejoras, los deterioros, el crecimiento, el desarrollo, pertenecen a las criaturas. La inmutabilidad pertenece a Dios. La inmutabilidad distingue a Dios de sus criaturas. Todo lo que Dios es, lo es perpetuamente. Dios no está sujeto a cambio alguno en su ser, sus atributos o determinaciones. La Biblia habla de Dios con respecto a esta perfección y cuando habla, le llama roca. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca. Una roca es usada para darnos una imagen de algo estable, que está firme, inamovible. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Dios, escuche esto, no experimenta cambio, pues Él nunca tuvo un inicio y nunca tendrá un fin. Dios es para siempre. Heráclito, quien fuera un filósofo griego del siglo V a.C., dijo lo siguiente: lo único constante es el cambio, lo único permanente es el devenir. Él manifestaba, ¿no?, desde su punto de vista filosófico, que todo tenía alteración, que todo cambiaba. Y él llegó a esta conclusión que lo único constante es el cambio y lo único permanente es el devenir. Él decía que cuando alguien metía un pie a un río, ya ese río no era el mismo, porque al meter el agua al río, ese pie alteraba la composición del río, incluso si pisaba el fondo, levantaba el sedimento y ya no era el mismo río. Desde el punto de vista de Heráclito, todo está afectado por el cambio, todo es cambio, lo único constante es el cambio, el devenir. Nada es permanente, todo está afectado por el cambio. Bueno, su perspectiva era naturalmente, es decir, que pertenece a lo natural, era correcto. Porque experimentamos cambio. Todo nuestro ser y todo lo que está a nuestro alrededor sufre cambios, transformaciones, progreso. Todo lo que está a nuestro alrededor se altera, mejora o se deteriora, nace o muere, se crea o destruye. Entonces, en ese sentido, Heráclito tenía razón. Pero cuando hablamos de Dios, usamos la palabra inmutable. La palabra es la forma negativa de mutable. Mutable es cambio, inmutable es sin cambio. Inmutable quiere decir que no está sujeto a cambios en su naturaleza o en su esencia. Esa inmutabilidad tiene un prefijo negativo que quiere decir que no está sujeto a cambios, no está sujeto a alteraciones de ningún tipo. Nada en Dios está sujeto a cambios, mejoras o alteraciones. Como dice Santiago, en Dios no hay sombra de variación. En Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago usa aquí en este verso dos términos astronómicos para hablarnos de la inmutabilidad de Dios. Él usa la palabra
que la Reina Valera traduce como mudanza, que es la palabra paragaye, que es una palabra compuesta de para, que es transición, y ayazo, que quiere decir cambio o alteración. Paralaje se refiere a los diferentes puntos de vista frente a un mismo astro. Este término habla de las diferentes posiciones de un astro en el cielo, cambio o alteración, que también pueden ser ajustes. Y la otra palabra que usa Santiago es la palabra variación. Y esa palabra variación quiere decir ausencia de luz en un astro debido a su rotación. Las estrellas están sujetas a eclipses, de manera que a veces su luminosidad desaparece o disminuye. Las dos palabras hablan de la variación de los cuerpos celestes, la variación de la luz del día y de la noche, el movimiento de traslación de la Tierra, las fases lunares, la diferencia de brillo entre una y otra, etc. La mayoría del mundo antiguo creía en la astrología y tenían temor del poder de las estrellas. Ellos creían que su vida y su destino estaba escrito en las estrellas. Para los paganos las estrellas eran dioses, para los judíos eran ángeles. Santiago no está apoyando la idea de la astrología, sino que él está diciendo que para aquellos que han puesto su destino en manos de las estrellas, deben saber que los astros están sujetos a constantes cambios. Pero el Dios creador no cambia. Por eso dice que en él no hay sombra, no hay variación, no hay estas alteraciones, porque ellos tenían su confianza en las estrellas. Pero Santiago le dice, quiero decirles que las estrellas están sujetas a cambios, alteraciones, movimientos, pero nuestro Dios no se mueve. En el carácter de Dios no hay un punto de vista, no hay un paralaje, no hay nada que pueda alterarlo. Él es inamovible. En Dios no hay días más oscuros o más brillantes. Si nosotros nos trasladamos al hemisferio norte, vamos a ver estrellas en diferentes lugares. Si nos trasladamos al hemisferio sur, vamos a ver las mismas estrellas, pero en otro lugar. ¿Por qué? Porque así es la rotación de la Tierra, la traslación de la Tierra y el mismo movimiento de los astros. A gente que ponía su confianza en las estrellas, Santiago le dice, nosotros tenemos un Dios que no cambia, no se mueve. En su naturaleza, en su ser, hay algo siempre constante, que no cambia, que no se altera, no mejora o deteriora. No hay transformación, no hay más sabiduría, no hay cambios en Dios. En Dios no son además necesarios los cambios. Porque nosotros cambiamos porque progresamos, porque crecemos. Nosotros cambiamos porque adquirimos más sabiduría. Nosotros cambiamos porque podemos hasta incluso arrepentirnos. ¿Usted no se arrepintió alguna vez de alguna decisión que tomó? Claro, lo hacemos. Porque no tenemos conocimiento perfecto. Pero en Dios no hay arrepentimiento, no hay cambio, no hay alteración. Él es el mismo. No hay grados en Dios, no hay mejoras en Dios, no hay progreso. Dios no es alguien que carece de madurez como para tomar una decisión equivocada. Dios no va de lo peor a lo mejor. Dios no mejora. Dios no va de lo mejor a lo peor. Dios no se deteriora. Dios nunca deja de ser. Dios es siempre el mismo. Ahora, ¿qué beneficios tiene para nosotros esta doctrina, este conocimiento de la naturaleza divina, que Él es inmutable en su esencia? Bueno, Dios es inmutable en su esencia y eso tiene consecuencias para nosotros. Primero, su naturaleza y su ser son infinitos y eternos, es decir, no están limitados por el tiempo y el espacio. Nunca, como dijimos, ha habido un tiempo en que Dios no sea Dios. Dios siempre será el mismo. Dios no evoluciona, no cambia, no mejora, no decrece. Siempre es el mismo. Él ya es perfecto, ahora completamente. Él no está avanzando en su conocimiento o en su sabiduría. Él es ya absoluta y plenamente sabio. Su conocimiento es completo de una vez. Él no está creciendo en conocimiento. Todos nosotros estamos creciendo en conocimiento. Estamos aprendiendo. Algunas cosas cambian en nuestra vida, pero en Dios nada de eso ocurre.
Y eso, hermanos, nos da un consuelo saber que el Dios que adoramos es un Dios inmutable. Número 2, Dios es inmutable en sus atributos. Todo lo que Dios fue y era antes de la fundación del mundo es lo que Él sigue siendo ahora y para siempre. Los atributos de Dios son sus perfecciones, son sus excelencias, que son las cualidades esenciales de su ser. Nunca dejará de ser lo que Él ha sido. Serán las mismas sin cambio y alteración. Isaías 52 dice, porque cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. El Señor pregunta a su pueblo, ¿creen que yo he perdido mi fuerza? ¿Creen que yo ya no tengo la misma capacidad de hacer lo que tengo que hacer? ¿Ustedes creen que con el tiempo, lo que me afecta el tiempo y espacio, yo he perdido capacidad? El Señor pregunta. La respuesta es no. El Señor es el mismo. Es el mismo ayer, hoy y para siempre. Su poder es indestructible, su sabiduría es irreductible, su santidad es inmancillable, su verdad es inmutable, su amor es eterno, su misericordia es para siempre, su fidelidad es hasta los cielos. Nada le hace cambiar. Todos los atributos de Dios permanecen inmutables. Como Dios nunca dejará de ser, asimismo sus perfecciones nunca dejarán de ser. Número 3, Dios es inmutable en su consejo. Su voluntad jamás cambiará. Qué precioso es eso. Lo que Dios ha determinado hacer, lo hará y nada le impedirá hacer lo que Él ha querido hacer. Todo lo que Dios ha prometido cumplirá, todo lo que Dios ha deseado lo alcanzará. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Job capítulo 23, verso 13, mira lo que dice. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. El propósito de Dios nunca cambia. Hay dos razones por las cuales un hombre puede cambiar su opinión. La primera es la falta de previsión para anticiparse a los acontecimientos y la segunda es la falta de poder para llevarlos a cabo. Pero nuestro Dios es omnisciente, todo lo sabe, es omnipotente, todo lo puede. Entonces nunca Él podrá corregir o cambiar o dejar de hacer aquello que Él ha prometido. Sus propósitos eternos se cumplirán. Salmo 33, 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Número 4. Dios es inmutable en su palabra. Dios es inmutable en su esencia, entonces su palabra también es inmutable. La palabra de Dios siempre es contingente, no importa cuando la leas, siempre tendrá algo que decir, siempre tendrá algo que enseñarnos. Su palabra es una palabra viva porque viene de un Dios vivo. Mateo 24, verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Isaías 40, verso 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Número 5, la inmutabilidad de Dios nos provee seguridad. La inmutabilidad de Dios nos provee de estabilidad y confianza en tiempos de incertidumbre, en medio de circunstancias que parecen amenazadoras. Puesto que Dios no cambia, sus promesas no cambian, sus propósitos no cambian, sus planes no cambian, su palabra no cambia, entonces sabemos que Dios no se arrepiente de lo que ha dicho o prometido. Dios no cambia de parecer. La Biblia tiene cerca de 1800 promesas. De esas nos da 5 promesas como promedio cada día. Ninguna de esas promesas quedará sin cumplir. Número 6. La inmutabilidad de Dios es una tremenda advertencia también. Claro, qué bueno que la inmutabilidad de Dios no cambia, sus promesas, sus propósitos, su designio, su palabra es segura, Él no cambia, pero también
Él no dejará de hacer lo que ha dicho que hará. Puesto que Dios no cambia, todo lo que ha dicho se cumplirá, entonces podemos estar seguros que los juicios contra este mundo, contra el pecado, vendrán sobre ellos. Su inmutabilidad no es solo una verdad que nos consuela, sino también una verdad que nos amonesta. Dios ha empeñado su palabra y su tiempo para cumplir todo aquello que Él ha dicho. Él ha dicho y Él cumplirá. Usted puede tener la seguridad más absoluta que Él cumplirá todo lo que Él ha dicho. Y quiero decirle algo. Él ha dicho que vendrá un día en que Él juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su gloria. Él ha dicho que recompensará a los justos y castigará a los pecadores. Mi pregunta es, ¿dónde está usted? ¿Usted es un justo? ¿O usted todavía vive en su pecado? Tal vez es el tiempo de acercarse a Dios, buscar a Dios, porque aún es tiempo. Pero llegará un momento en que Él juzgará a los vivos y a los muertos. Y eso téngalo por seguro. Nuestro Dios es inmutable. Ninguna palabra ha salido de su boca en vano. Él cumplirá todo lo que ha dicho. Muchas gracias, hermanos, por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias también por sus saludos. Lo agradecemos. Disfruten este fin de semana, asista a la iglesia, vaya a la iglesia, congréguese con los hermanos, cante y adore al Señor, sirva al Señor en adoración, disfrute de la comunión, disfrute de la palabra este fin de semana. Muchas gracias por acompañarme y nos volvemos a encontrar el próximo lunes para seguir estudiando esta serie que titulamos El Dios que adoramos. Que Dios les bendiga.